Feliz día, Honduras. La expectativa de la sociedad es que el día de hoy, viernes 10 de febrero del año 2023, se elija en el Congreso de la República a los honorables sustitutos de los honorables magistrados que el día de mañana cumplen 7 años de ejercer su función en el máximo órgano del Poder Judicial. Para hablar sobre ello, para profundizar, para entender las cosas, para tener un diálogo reposado y reflexivo, esta mañana tenemos el honor de recibir en el estudio de TV Azteca Honduras a dos eminencias del foro hondureño. Comparten el honor de ser catedráticos universitarios, son abogados constitucionalistas, uno de ellos diputado al Congreso de la República y ex juez de los tribunales de justicia por más de década y media en los tribunales de San Pedro Sula. Tengo el honor de recibir al abogado Oliver Erazo y al abogado Ramón Barrios. Abogado Erazo, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el pueblo hondureño y sin lugar a duda está expectativo de qué es lo que va a resolver nuestra élite política. El día de hoy es un día importante para la historia republicana y para el asentamiento del fortalecimiento institucional de la nación. Le agradezco mucho su presencia. Doctor Barrios, bienvenido. Muchas gracias, muy honrado con la invitación y de poder estar junto al doctor Oliver Erazo en un día histórico y ojalá que la clase política representada en el Congreso Nacional estemos a la altura del pueblo hondureño. A pocas horas de esa decisión en el Congreso, usted que forma parte del cuerpo legislativo, ¿puede asegurarnos si a esta hora hay acuerdo en la distribución de las butacas? Mire, hasta la hora de la noche estuvimos conversando y puedo asegurarle que habíamos consensuado 14 magistrados. Nos falta uno. ¿Eso qué significa? Que durante la mañana vamos a tratar, o van a tratar las fuerzas políticas de ponernos de acuerdo con ese uno que falta, y yo le puedo asegurar que tenemos 95% de posibilidades que hoy, antes de las 12 de la noche, tengamos Corte Suprema. ¿Significa, doctor Barrios, que hay 14 nombres ya aprobados para que todos los partidos políticos voten por ellos y les elijan magistrados del Poder Judicial? Sí, tenemos 14 consensos. ¿Esos 14 en qué distribución partidaria están? No, todavía no estoy autorizado para establecerlo, pero ya hemos consensuado 14 magistrados. ¿Sigue este proceso enmarcado en la Constitución de la República? Totalmente. El Partido Libertad y Refundación yo creo que ha dado muestras de coherencia. Hicimos una nueva disposición legal para la Junta Nominadora. Muchas aves agoreras decían que que era inconstitucional, y vea usted el resultado de los 45. Casi hubo una unanimidad de la sociedad del buen trabajo que hizo la Junta Nominadora. Entonces nosotros hemos destacado que no nos vamos a salir de los 45 que nos enviaron, de aprobar la cantidad de mujeres y hombres que nos señala la ley, y que el voto será público el día de hoy. Abogado Erazo, ¿dónde está el riesgo de romper la normalidad constitucional? Mire, se han escuchado diferentes voces en las últimas semanas. Creo que el diputado Sarmiento solicitaba una interpretación al 316 constitucional, cuestión que lógicamente o era un poco de condimento legislativo para llegar a los consensos, o si era en el fondo una verdadera intención, era un absurdo constitucional, no cabe una interpretación en este momento. Y le decíamos al pueblo hondureño durante estas semanas de ese picocito legislativo que si querían realmente incorporar la figura de los suplentes, tenía que ser vía reforma constitucional. No hay ningún problema. O sea, en materia legislativa y constitucional, los procedimientos para la reforma están claramente establecidos en la Constitución. Consultémosle aquí al diputado. ¿Por ahí va la idea? Pero debo decir antes, esa no fue una idea del Partido Libertad y Refundación. Esa fue una idea de otro de los partidos representados en el Congreso Nacional. ¿De quién? Porque comenzó una idea del Partido Liberal y el Partido Nacional. Comenzó a hablarse antes de que terminara la presente legislatura.
Entonces, en ese momento, cuando comenzamos a hablar se comenzó a hablar de la idea de los diputados suplentes, sí estábamos en tiempo y forma para hacer la reforma, porque estábamos terminando, podíamos aprobarla en ese momento y ratificarla a principios de este año. Fue una idea que estuvo, digamos, durante la conversación de los consensos. Pero es algo que no tiene cuerpo ya, que ya no tiene eso no va a pasar absolutamente nada. Ninguna fuerza. Sí. Muy bien. Es importante porque esto es una huella de seguridad constitucional para el proceso del día de hoy. Claro, por supuesto. Si perdemos la Corte, perdemos el país. Es una de las frases más resonantes de una intervención pública que tuvo ayer la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, abogada Gabriela Castellanos, de la que no dudo ustedes tendrán un buen criterio, un buen concepto. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Mire, yo creo que la Corte Suprema de Justicia es el último fortín de la impunidad, del crimen organizado de este país, de los grupos que se dedicaron al narcotráfico, de los grupos que rompieron el orden constitucional y que legislaron a favor de la impunidad de este país. Es el último reducto y lo tenemos claro. Es tremendamente gordo lo que está usted afirmando. Sí. ¿Está consciente de ello? Lo asumo. Es el último reducto y voy a poner un ejemplo. Revisen ustedes las sentencias de los últimos 15 días. Las cartas de libertad, los sobreseimientos definitivos que se han dado, hacia qué grupo y hacia qué personas, y culminemos con una demanda que fue consentida por el Foro Hondureño, pero que ayer el Partido Libertad y Refundación demostró que el representante de la Procuraduría estaba enfermo, no podía llegar, atestiguó con sus demás compañeros y con documentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y aún así el juez decidió condenar a Honduras por un montón de millones de lempiras. Una demanda que en los Estados Unidos no procedió. No ha respondido mi pregunta. Le pregunté sobre las declaraciones de doña Gabriela Castellanos. Si perdemos la Corte, perdemos el país. ¿Qué connotaciones tiene? ¿Cómo lo interpreta usted? Precisamente eso. Si el país no tiene nueva Corte, si el país no elige magistrados y magistradas decentes, si ese 1.700.000 votos que se tradujo en el ascenso de la señora presidenta, de Xiomara Castro, no se traduce también en la voluntad en la Corte Suprema de Justicia, perdemos el país. ¿Cuál es su parecer, profesor Erazo? Indiscutiblemente yo sí conservo la tesis de que si perdemos la Corte, perdemos el país. Y voy a tomar el argumento del último PIN que establece el abogado Barrios, porque no solo es el último reducto de impunidad para los que se fueron, sino también para los que están en el poder. Con todo el respeto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo quisiera ver que de la nueva Corte que se elija, los magistrados vengan y hagan efectivo su trabajo. Y, por ejemplo, proceda un juez de ejecución a suspender en el cargo a 2 compañeros diputados que forman parte de la Junta Directiva del diputado Redondo, que están condenados con sentencia firme. Entonces aquí el tema del reducto de la impunidad no solo son de los que se fueron, sino también de los que están. Y el tema es que si elegimos una Corte con un matiz extremadamente partidista, el acto seguido, porque así sucede, así dice Kant, el que está en el poder quiere quedarse en el poder. Y eso ha sido una constante de la clase política desde 1982, lo que no significa que le estoy diciendo al abogado Ramón que él se quiere quedar en el poder. De repente él no, pero sí el partido al cual él forma parte, indiscutiblemente tenemos las señales inequívocas de lo que pretenden hacer, porque su génesis es la refundación, y la refundación es igual a constituyente para poder lograr el objetivo de refundación. Un ejemplo que puede ilustrar todo el concepto general. ¿La nueva Corte debería de hacer efectiva la suspensión de los 2 diputados que alude el doctor Erazo? Mire, ese es un caso que todavía está pendiente de ejecución. No le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. La ejecución de las sentencias le corresponden a los juzgados de ejecución, y los juzgados de ejecución ya están funcionando.
O sea, la Corte Suprema no tiene nada que ver con la ejecución de la sentencia. Y gran pregunta, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y de ahí, de repente, pasa la discordia de no poder lograr un consenso final para obtener los 15 magistrados. Entonces, aquí hay que hablarle sinceramente, abogado Barrios, al pueblo hondureño. La elección es eminentemente política. Sí. Es eminentemente política. Ya hablaremos de ello. Solo cerremos este acápite para respondernos ante la sociedad esa cuestión. Los diputados complicados en la lista Engel y en todas las otras galerías de la estulticia de la política, que son figuras más merecedoras de los estanques de las cañerías que del Poder Legislativo, ¿deberían votar esta tarde para elegir jueces? Yo voy a hablar como profesional del derecho, como profesor de derecho. La sentencia no lo suspendió del derecho de votar hasta este momento en el Congreso Nacional de la Desde el enfoque de la ética política, ¿esos señores deberían elegir jueces? Como es una cuestión muy particular, es una cuestión que le toca a cada uno decidir desde su cosmovisión ética de cada uno de ellos. Usted como ciudadano de su casa viendo a gente con esos enredos, eligiendo jueces, ¿qué sensación le quedaría? No, yo creo que en un país de derecho, en un país donde se respeta la Constitución, mientras no haya una sentencia definitiva que le suspende el derecho de ejercer su voto, porque estos diputados, más allá de la cuestión ética personal, representan la voluntad de sus electores. Y sus electores le dieron la facultad de representarlos a ellos en el Congreso Nacional de la República, y más allá de la cuestión particular, él vota representando a una cantidad buena de ciudadanos y ciudadanas. ¿Abraza usted ese concepto? No, lo respeto, mas no lo comparto. ¿Por qué? Porque la sentencia es clara, los inhabilita del cargo. Que no está ejecutada es otra cosa real y efectiva, como lo establece el abogado Barrios. La gran pregunta es ¿por qué no ha sido ejecutada? ¿Qué pasa con ese juez de ejecución? Hay que ir a revisarlo, hay que ir a investigarlo. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Por qué tenemos, mire, interesante, parlamentarios, o sea, diputados con sentencias firmes, pero que no han sido ejecutadas? Y más allá de ellos dos, los otros que han sido mencionados y que han estado visitando los tribunales enredados porque está en entredicha su culpabilidad y su inocencia, Ahora, ¿deberían elegir jueces? Éticamente no. Es que aquí va donde va el tema. No todo lo legal es justo. Y en este momento es como por el ejemplo que todo lo que es público es legal y constitucional. Podemos publicar cuestiones inconstitucionales y venderlas como que son legales y constitucionales. Aquí el tema es lo siguiente. Condenados con sentencia firme eligiendo a magistrados. Mire qué interesante. Es así como funciona en el mundo. Independientemente de que lo que haga falta en ese tema de esas sentencias es la ejecución. O sea, ¿qué es lo que le estamos diciendo al pueblo hondureño? Independientemente que un diputado, lógicamente, representa la voluntad soberana de un grupo, de una porción de la población hondureña, pero eso no significa que no hay textiles por cortar adelante. Y entonces, este momento es histórico. Lo sano sería que su suplente vote. Eso sería lo sano. Botar un poco el orgullo y dar un buen ejemplo de ética política, porque señalaban todo lo anterior, pero todo lo anterior es una inveterata consuetudo en este momento. Se volvió una costumbre. Yo quiero indicar algo. Yo conozco la sentencia de Russell Tomé y en ningún momento en la parte condenatoria, doctor Erasmo, establece que lo suspende del cargo de diputado. Lo suspende para no poder ejercer un cargo que él estaba en el momento como, él era, creo que, no sé cómo se llama, director de Conatel, algo así. Ese cargo no lo puede volver. Creo que es comisionado, presidente. O comisionado, el nombre es comisionado. Sí, sí. Yo conozco esa sentencia porque la hemos revisado y en esa, por lo menos en esa sentencia, que yo conozco muy bien, no lo suspende del cargo de diputado. Muy bien, ampliemos el foco. ¿En qué se fundamentan los que creen que ahora estamos al filo del riesgo de un rompimiento constitucional? Es un tema meramente ideológico.
de choque de pretensiones ideológicas y de fuerzas dentro. Explíquemelo, por favor. Bueno, estamos claros de que aquí tenemos izquierda gobernando y quítemele el centro, como le decía el expresidente Zelaya, izquierda, Sí. izquierda pura gobernando, izquierda con tendencia de moda del socialismo del siglo XXI, y tienes derecha. Quizás algún centro izquierda, ahí se puede identificar el Partido Liberal. El tema es, mira qué interesante, el tema pasa para mí fundamentalmente, y que no se discute, por dos situaciones fundamentales. El tema es extradición, el choque, el estira y el encoge es el tema de ley de extradición, y por ahí constituyente. O sea, esos son dos temas que van a estar durante el ambiente político durante estos 4 años. O sea, los partidos, para entenderlo mejor, yo que soy campesino y que no he leído ni el 1% de lo que han leído ustedes, el asunto es que en la mente de los que están tomando la decisión de la configuración de la Corte están esos asuntos vitales, la constituyente y la extradición para el futuro. Indiscutiblemente. ¿Eso condiciona estas decisiones? Indiscutiblemente. ¿Está usted de acuerdo, diputado Barrios? No, y le voy a decir por qué. Primero, porque voy a contestar su pregunta. Hay 2 fechas fatales que la dio el constituyente en este documento que se llama Constitución de la República. ¿Cuándo debieron haberse electos los magistrados? 25 de enero. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Pero No está lo dentro de la norma constitucional. No lo hicimos. No, Lo no. pueden hacer. Es decir, pero no lo hicimos el 25. Es decir, ¿cuándo el constituyente nos dijo que teníamos que elegir Corte Suprema de Justicia? Ese día entonces, ¿qué hubo? Lo que pasa es que se presentó, como dice la Constitución, por parte de mi partido, el Sí. partido, Una propuesta, sí. y no fue aceptada ni siquiera la moción. No fue tomada en consideración. No fue tomada en consideración. Entonces no se llevó a votación. No se llevó. Pero el hecho es que teníamos que elegir. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasó constitucionalmente hablando? Pues perdimos la fecha que nos señalaba. ¿Eso significa el rompimiento de un orden constitucional? Tenemos la otra fecha, entonces. Porque los magistrados actuales vacan en su puesto hasta el día 12, del Sí. día de mañana. 11 a las 12. Sí, hoy a las 12 de la noche, ¿no? El 12. Entonces tenemos esta fecha todavía Sí. para poderlos elegir. Por Sí. eso nosotros hemos dicho que hoy se debe elegir. Si no se elige el día de hoy, entramos en un campo que la misma Constitución, digamos, no nos dice cuál es el procedimiento. No se pierda la segunda parte del programa, que estará muchísimo más interesante. Así es, hablemos con hechos. Señores, quítennos del corazón un sentimiento así que probablemente las nuevas generaciones no lo entiendan, pero que el eminente expresidente del Congreso de la República, Rafael Pineda Ponce, llamaba pálpito. Ese pálpito que tenemos los hondureños de que estamos ante un riesgo de una crisis que normalmente no se sabe hasta qué consecuencias puede llevar a una sociedad. ¿Podemos respirar tranquilos, diputado Barrios, de que el Congreso va a transitar por normalidad esta tarde eligiendo nuevos magistrados para la Corte? Miren, para elegir diputados al Congreso Nacional y para elegir el presidente de la República, estamos alrededor de un año en campaña. Más o menos, ¿no? Sí, de que a veces más. A veces más, pero digamos que las elecciones internas. Sí. Entonces, nos hemos tomado el tiempo necesario para elegir magistrados y magistradas que no van a estar 4 años. Van a estar 7 años. Van a abarcar 3 periodos de gobierno. Hay que buscarlos con pinza. Creo que la clase política ha estado a la altura, aunque no parezca de cara a la sociedad, pero hemos estado con mucha madurez dialogando. Y yo le puedo decir que hemos estado dialogando todo este tiempo, con todas las fuerzas políticas. No ha sido fácil llegar a los consensos, pero hemos sido maduramente política y políticamente correctos. Así que yo creo, y esto de las crisis yo no las creo. El mismo Congreso de los Estados Unidos para elegir a su speaker hace poco, hace un mes,
estuvieron 15, 16 votaciones. Sí. Entonces, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Y va a pasar esto. Y yo lo celebro. Le digo, ¿por qué? Porque el actual Congreso Nacional, que yo recuerdo, es la primera vez que tiene esta correlación de fuerza, en donde un partido no tiene ni siquiera la mayoría simple. Y eso es bueno para la democracia. Hoy nos hemos obligados a sentarnos todas las fuerzas políticas y tratar de llegar a un acuerdo, como debe ser, conversando. Ahí con nuestros jalones y tiraderas, pero conversando. Y nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Comparte usted de que esta nave del Congreso va en mar proceloso y con vientos suaves? Indiscutiblemente, no obstante, del agua mansa, líbreme Dios. Entonces, lo cierto es que si nos seguimos en esa ruta constitucional, la Constitución es clara. O sea, si no hay una elección el día de hoy de todo el Pleno, pues se va a seguir votando cuantas veces sea necesario hasta elegirla. Y el abogado Ramón dice algo, ok, pues si es que es la primera vez que tenemos un Congreso Nacional con la diversidad de colores, porque ya no estamos hablando de un bipartidismo, estamos hablando de un tripartidismo y con otros partiditos pequeños ahí orbitando que conforman el bloque de partidos en oposición. Lógicamente, no podemos utilizar la misma rúbrica de 1982 de los diferentes congresos al de ahora. El de ahora, indiscutiblemente, van a haber silbatos, van a haber decibeles de voz, pero tiene que construirse al final un consenso, porque esto se trata de una visión holística de la República, no de un partido. Porque si bien es cierto, Ramón, el abogado Ramón, y este doctorísimo que tengo a la par, representa una porción de la población hondureña que lo eligió en el departamento de Cortés, está legislando para 10 millones y medio. Sí, por supuesto. Y esa es la visión que tenemos que tener, y lógicamente esa visión tiene que pasar por un fortalecimiento a la democracia. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de democracia? El problema es que tenemos al niño sin bañar y costroso. Entonces hay que comenzarle a quitar la costra, hay que bañarlo para dejarlo pulidito. Entonces eso indiscutiblemente va a traer en muchas ocasiones en este ejercicio de 4 años de poder tensiones constitucionales interesantes. Yo solo quiero decir algo, esto de seguir votando cuantas veces sea necesaria, en realidad el constituyente lo dijo, si comenzábamos a votar el 25. Quedada y presentada la lista, no llegábamos a 86, entonces pasábamos a votar cuantas veces sea necesario, uno por uno. Ahora, así eso, lo dice. Eso sí me preocupa ahorita ya escucharlo. ¿Verdad? No, pero es porque que... entonces, ¿cuál es la teoría o plan B que se manejan al respecto? No, pero primero digamos que esto es lo que dice aquí, no es que yo lo digo, es que lo dijo el constituyente. Ustedes van a elegir el 25, no nos dijo el 26, el 27, nos dijo el 25. Y si no alcanzan, y está de acuerdo conmigo, los 86 comienzan a votar hasta uno ahí, por uno. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo los tres. Bueno. En lo que no está de acuerdo el doctor Erazo, lo percibo por lo menos, déjeme ser un intérprete de lo que usted ha dicho, es que esa votación del uno por uno hasta que se consiga los 15 tenga como fecha tope el día 11. Ese es el asunto, ahora, me parece a mí Pero vital. ¿cuándo debimos comenzar a votar uno por uno? El día 25, así lo dice la Constitución de la República. Es que ese es el problema. ¿Por qué no se comenzó a votar entonces el 25? Si esa es la teoría. Yo le doy la respuesta. ¿Una trampa? No, yo le doy la respuesta. Dejar pasar todos estos días. Una trampa para luego justificar un plan B. No, yo le doy la respuesta. A ver. Si mi partido presentó una nómina, como dice el constituyente, y ni siquiera fue considerada por el Pleno. Pero es que esa nómina a todas luces no estaba consensuada con todos los partidos. Ojo, aquí hay un problema. Es interesante que lo hayas establecido, Ramón, porque la nómina es de 45, no de 15. Y en eso tenía razón el bloque de partidos en oposición. Preséntenos los 45, como dice el 311 y 312 constitucional. Pero aquí me están jugando chica puntada constitucional, ¿va? De los 45 me meten 15, votemos. No, pero es que los 45 fueron presentados en el informe de la comisión multipartidaria. Correcto.
que leyó una diputada. Dijo, estos son los 45 El dictamen, claro, que no mandan. por supuesto. En otro punto de la agenda, Exacto. un diputado tomó la palabra y dijo, propongo estos 15. ¿Pero de los estaban 40. consensuados? De los Ahí 45. es donde está la cuestión que le planteamos al diputado Barrios y que debe respondernos. Esos 15 estaban mencionados como tiros al aire, por decirlo con todo respeto. No habían sido acordados con las otras fuerzas políticas, ¿verdad? Por lo menos habían 8 o 9. Luego comenzamos a platicar que coincidíamos. ¿Y se Pero, votó? no, es Se que, cayó, se es que cayó. ni siquiera pasó cayó. la Sí, moción. ni siquiera fue tomada en ni consideración. siquiera- es que este es el problema. claro. No fue Ni siquiera llevada tomada en a Pero ahí votación. donde digo yo, eso implica un juego legislativo de mucho oficio. Eso no es al azar, es que no se sometió a votación, no se tomó en consideración y quedó así. ¿Y por qué no trabajaron en los días ¿Y por qué consecuentes? cerraron? ¿Por qué no insistieron como partido en que eso se tenía? El 26, el 27, el 28, Correcto. etcétera, etcétera, para tener las Porque votaciones eso- e ir eligiendo en los que estaban de acuerdo. Correcto, porque eso responde a una ruta de juego político. Respondamos esto con... Pero le respondo rápido sí, a eso. a ver. Si hubiese sido el Partido Nacional, me presentan la lista y voto a favor de la lista. Porque lo único que se estaba proponiendo era una nómina. Ya cuando fuéramos a votar por los magistrados, allí sí no iban a haber los 86 y teníamos que pasar uno por uno. Si yo hubiera sido diputado del Partido Nacional, es que hay que saber derecho constitucional, doctor Erazo. No, Es decir, claro. presentada la moción de nosotros, si yo hubiera sido del Partido Nacional y del Partido Liberal, voto a favor para que la moción pase al Pleno a debatirse si se aceptaba. Pero es que ni siquiera se aceptó la Sí, moción. pero eso Ojo no- con eso. No es de derecho constitucional, eso es parlamentario. ¿Qué Bueno. pasó que no lo hicieron? Y la pregunta es esa. Preguntémosle al Partido Liberal y al Partido Nacional, porque nosotros la presentamos. Entonces, salgamos del enredo de ahora para pasar a otro acápite en el cual me interesa conocer sus opiniones con esta pregunta. El día de hoy, ¿deben elegirse los 15 sí o sí? Y si no, ¿entramos a una crisis? Por lo menos no está, digamos, diseñada la Constitución de la ¿A República. usted no le parece, se lo voy a plantear de otra manera, diputado Barrios, ¿a usted no le parece que si hoy se eligen solo 3, por ejemplo, porque solo en 3 nombres hay acuerdo, los otros 12 perfecta y constitucionalmente se pueden ir eligiendo Sí. mañana, el lunes, el martes, el miércoles de la otra semana, a principios de marzo, a principios de abril? Sí, yo creo que no. Entramos en una zona gris, para mí. ¿Y usted qué dice? No, la Constitución es clara. Se sigue el procedimiento, no existe desorden o ruptura constitucional. La Corte sigue en sus funciones hasta que se elige el nuevo pleno. Si hoy se elige solo uno, ¿los otros 14 se pueden elegir en el resto en el del mes, resto. en el resto del año? Teoría que sea distinta a esa es la teoría gris que dice Ramoncito, y esa teoría gris es para generar espacios para otras cosas. Y ¿Cuáles otras cosas? Intentar una ruptura constitucional para otros fines. El constituyente fue claro. Ese procedimiento que dice el doctor Erazo era si hubiésemos hecho el 25. No dice, hágalo después. O sea, el constituyente, ¿por qué nos dice que el 23 nos tenemos que reunir en el Congreso para elegir una junta provisional? ¿Por qué nos dice que el 25? Las fechas son fatales. trampa. La fecha, no es trampa. Entonces el tramposo aquí fue el constituyente, doctor Erazo. Porque No. quien nos da la fecha es el constituyente. Nos dijo el 25. Entonces nos hubiera dicho, mira, si no se ponen de acuerdo el 25, les doy el 26 y los días subsiguientes. Nos dijo eso. Le voy a dar Sí, pero otra prueba. responda. Algo que no ha respondido usted, diputado Barrios, es lo que dijo el doctor Erazo en el sentido de que, ¿por qué después del 25 dejaron pasar todo este tiempito hasta llegar ahora en que dice usted el reloj está corriendo en contra del Congreso? Bueno, hay que preguntarle a los del Partido Liberal y el Partido Nacional y el PSH que no aceptaron la moción de nosotros. Nosotros hicimos lo que dice la Constitución de la República. Presentamos una nómina. Por lo menos debieron haberla aceptado y comenzar a votar. Ahí sí hubiésemos comenzado desde el 25, tal como dice el constituyente, uno por uno. Ahí sí, doctor Erazo. Así lo dice la Constitución. Ahí sí. ¿Usted percibe que ahí hay una trampa? Totalmente, mire, no solo eso. Y le voy a dar un ingrediente inequívoco de por qué estamos jugando a llevar todo esto a una zona gris.
y es el hecho que la votación dice la misma Constitución que debe ser secreta, ¿no? Pero se pusieron de acuerdo los diputados para que sea pública. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, ¿de qué zona gris estamos hablando? Yo le respondo. Ok, uno, ¿de qué zona gris estamos hablando? Segundo, si aquí los intereses generales de la sociedad, si nos vamos a la teoría, como dice Ramón, de derecho constitucional y agarramos a Robert Alexis, entonces miremos qué principios son los que van a estar en choque con el hecho de no elegir o de darle cabida a la teoría gris que habla Ramón. Eso nos lleva a amalgamar el hecho de un desorden, de un tema gris y de tratar de hacer en esa teoría gris lo que nosotros políticamente podamos acomodar. No, sometamos, que se abra la sesión, que se vaya el listado, que se comience a votar, se eligen 3, pues se eligen 3, se acabó y seguimos votando por los demás. Ya sucedió un precedente la vez pasada. Que eso pudimos hacerlo el 25. No, entonces, ¿por qué Tal como lo ordena la Constitución. Es decir, yo entiendo que Ramón es muy talentoso. Sí, Es sin muy ninguna duda. talentoso. Y Sin ninguna duda. Veo yo y queda expuesto que el juego era ese, para tener una muletilla de justificación y decir, es que fíjese que esto es culpa del Partido Liberal y del Partido Nacional y del PSH. Entonces ahí es donde entra ese juego, y no es eso lo que busca la sociedad hondureña. Desde La luego. sociedad hondureña lo que busca, indiscutiblemente, y ustedes tienen esa gran responsabilidad histórica, Ramón, es de elegir esa nueva corte y de generarle certeza jurídica, seguridad jurídica, pero sobre todo paz y cohesión social al pueblo hondureño. Dejémoslo que él responda eso de la zona gris. No, y lo de la votación, ahí no hay nada malo. Los derechos subjetivos son particulares. Vea que no hay nada malo cuando le acomoda. No, estoy hablando de lo que usted dijo de la votación pública, porque se refiere a eso. Los derechos, esos son derechos subjetivos, usted lo sabe bien, y son renunciables porque no afectan a terceros. Sí, desde luego. Entonces, lo que hice, y la sociedad había demandado que lo hiciéramos público el voto, ¿sí o no? Desde luego. Y viene bien para la democracia, y viene bien para la sociedad. En ese momento viene bien. Está bien, sí. Eso es lo que yo quería. Vamos a tomarnos un minuto para unos mensajes interesantes para nuestros espectadores. Les convoco para dentro de 2 minutos. El honorable diputado Ramón Enrique Barrios nos ha revelado esta mañana aquí en Hablemos con Hechos que hay acuerdo ya en 14 nombres de los 15 que deben integrar la propuesta de magistrados a elegirse en el Congreso de la República. En esa lista de 14, el que falta, ¿por qué falta? Bueno, lo que pasa es que los consensos se construyen bajo la totalidad, ¿no? Claro. Y hemos estado platicando. Yo celebro las pláticas que se han llevado con todas las fuerzas políticas. Y bueno, falta ese último nombre, ese último candidato a magistrado para consensuar y que tenga el aval de todas las fuerzas políticas. Pero quiero dejar claro que se ha estado consensuando de la lista de 45, que hemos respetado lo que nos ha mandado para alejar, digamos. Esos fantasmas de que se iban a incluir de afuera. Hemos respetado los 45. El trabajo de la Junta Nominadora. Y está correcto. Ese punto está correcto porque fue un trabajo técnico con bríos, con cuadras grises, oscuras, pero ahí está un trabajo técnico que sigue el procedimiento constitucional y eso hay que respetarlo y eso es correcto. Ese que falta, ¿de qué color es su cabello? ¿Rojo, azul, rojo y negro, amarillo? ¿De qué color? No, yo no quisiera dar detalles para no interponer las negociaciones ni los puntos de acuerdo. Lo importante que es un hombre o una mujer que está dentro de la lista de los 45. Estamos respetando totalmente el trabajo de la Junta. Deme una pista. ¿El Partido Libertad y Refundación ha cambiado su postura de pedir para sí 8? No, es que en los consensos
Si nosotros nos hubiéramos, digamos, apertrechado en los 8, no llegamos a ningún consenso. El Partido Libertad y Refundación ha cedido a la pretensión de tener 8 magistrados. ¿A cuántos? ¿A 7? ¿A 6? 7, 6 por ahí. Es parte de la negociación. ¿De qué forma debería integrarse la Corte Suprema de Justicia idealmente, doctor Erazo, para bien de Honduras en este momento, entendiendo todos los dolores de parto que ha sufrido este país, viendo desgarradas a sus instituciones de derecho? Mire, el deber ser en este momento, creo que sí lo han entendido bien los diputados, lo han entendido bien. Escuchándote ahorita, Ramón, el hecho de que Libre en la negociación se da, probablemente que la integración podría ser 6, 5, 1 por ahí orbitando y 3 del Partido Liberal. Sería ideal esa distribución y que el presidente o la presidenta no esté tan marcado por el tripartidismo. Creo que eso le daría incluso respiro al ejercicio de poder de la presidenta Xiomara Castro. Si Libre renuncia a esa primera postura de negociación, de aspirar a 8 magistrados, ¿está renunciando también a la posibilidad de que sea un militante o, vamos a decirlo más respetuosamente, un simpatizante de Libre el próximo presidente o presidenta de la Corte? No, mire, el Partido Libertad y Refundación, y lo establece la Constitución de la República, digamos, quienes eligen quién va a ser el presidente son los magistrados. Estamos de acuerdo, pero eso va en parte, eso forma parte de las negociaciones, doctor. No nos llamemos nosotros a inocencias. Bueno, pero digamos, yo le puedo asegurar que si no tenemos 8, en realidad eso va a entrar en otra zona de negociación en donde nosotros no somos mayoría. Es decir, tampoco estamos, digamos, en la posición, al no tener 8, de decir nosotros ponemos al presidente. Es parte de la negociación que se va a llegar por parte de los magistrados. ¿Quién está dirigiendo los cabildeos y las negociaciones? Normalmente quien dirige son los jefes de bancada. ¿El presidente del Congreso qué papel se juega en todo esto? Bueno, yo diría que él, por ser presidente del Congreso, es el líder natural de sentar a estos actores de jefe de bancada a la mesa de negociación. Si falta uno, ¿es que hay intransigencia? No, mire, estos cabildeos son así. Es decir, son 45. Son duros, son 45. No es fácil ponerse de acuerdo. Y eso no solo pasa en Honduras, pasa en cualquier parlamento del mundo. Totalmente de acuerdo. La pregunta del $1.000.000. ¿Para qué específicamente? Y se los planteo más allá de sus afiliaciones y de sus pensamientos ideológicos, como hondureños muy serios y muy objetivos que tienen mi respeto ambos. ¿Para qué específicamente sirve a los partidos políticos el control de la Corte Suprema? ¿Para qué? Es que volvemos a la teoría de la separación de poderes. Es decir, por alguna razón de la tradición francesa, nuestra Constitución de la República y el segundo elemento del Estado de Derecho es la separación de poderes, como usted bien lo sabe, doctor. Significa que el constituyente nos dio ese control de los abusos. Yo le quiero señalar que el día de hoy, tengo entendido, la UFERCO va a presentar un antejuicio al juez que nos condenó como Estado a pagar estos 2,000 y pico de millones de lempiras. Ese es un control de la separación de poderes. Y nosotros también en el Congreso Nacional tenemos ese control de hacerle juicio político, no solo al presidente, no solo a los magistrados de la Corte, también a la presidenta de la República, que es la que está en cualquier otro funcionario, o a cualquier alto funcionario. Ley, sí. Entonces, ahí hay lo que se llama un equilibrio de poder. Entonces,
¿Libre quiere el control de la Corte Suprema para controlar a Libre en los otros poderes del Estado? No, Libre quiere magistrados y quiere el control, si es que le vamos a llamar así, de una Corte Suprema de Justicia para que en este país no se vuelva a violar la Constitución de la República. Libre quiere una Corte Suprema en donde no se avalen a funcionarios de alto del Estado que trafiquen con drogas hacia los Estados Unidos. Libre quiere una Corte Suprema de Justicia para que no se hurte ni se robe el dinero público. Eso es lo que aspira. Doctor Erazo, desde su óptica, ¿para qué le interesa a los partidos políticos el control de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué agenda tendría el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación al tener mayoría de magistrados? Yo sí le voy a contestar de forma toral y perimetral. Entiendo por qué que el abogado Ramón no lo hizo en la forma toral. Recurre a la filosofía porque él es filósofo de nacimiento. Sí, correcto. No, claro. Mire, del 82 acá, ¿qué ha sucedido con los poderes judiciales? ¿De qué ha servido el poder judicial? De sombría, de protección para la impunidad. Eso es lo que ha sucedido lastimosamente en muchos poderes judiciales y tenemos que decirlo con valentía. Entonces, esto no se trata de un partido en específico ni del que está gobernando en específico. Estoy hablando de que retornamos a la democracia, porque hay que ser contestes y cabales también con la historia. No podemos juzgar ahorita algo que no ha pasado. Exacto. Pero el Poder Judicial y esa repartición del Poder Judicial, en un momento seguía el patrón de los protocolos de Sion. ¿Okay? Luego desapareció ese patrón y quedó en el patrón de la protección de la impunidad, de generación de la impunidad para los diferentes poderes, tanto formales como poderes fácticos. Se han protegido de esos poderes judiciales imparciales, fíjense bien, y que lógicamente con un alto contenido de participación política en las decisiones judiciales. ¿Hay agendas ocultas en esta decisión? Tendrían que haberlas, porque no han desaparecido. De hecho, quiero decirle algo. De ese poder judicial que estoy hablando yo, de esa sombría y manto de impunidad, incluso nuestro distinguido colega fue objeto de violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Y tuvo que haber recurrido a la justicia interamericana. Pero ahora nos van a condenar nuevamente por los magistrados y del ahora 2012, viene por los magistrados del 2012. Y ojo por ahí que están pidiendo que los integren de nuevo al Poder Judicial. No, ¿Hay pero agendas ocultas, diputado Barrios? Para nada, mire, un hecho histórico. Hasta esta corte el bipartidismo se repartió en la Corte Suprema, siempre 8-7. El partido que tenía mayores congresistas, 8 y el otro 7. 7. Esa fue, hoy no va a ser así, por primera vez en la historia republicana. Lo que no significa que en esa nueva repartición, como dice el abogado Barrio, no hayan agendas ocultas. Y solo termino con esto. Nosotros llegamos al análisis en el Partido Libertad y Refundación, que aunque tengamos nueva corte y que tengamos nuevo fiscal, el sistema de justicia está colapsado. No vamos a poder sacar a los corruptores de este país. Por eso hemos llamado a la Sisi y por eso nosotros estamos apostando con mucha vergüenza a que no sea nuestra institucionalidad que pueda generar la justicia. Estamos apostando. ¿Usted cree que la Sisi venga? Estoy seguro. ¿Usted cree que la Sisi venga? De repente pueda que venga, pero no en el sentido y profundidad que lo pide el Partido Libre, que es a través, incluso que se incluya en la Constitución de la República. Que entonces, tenga el ejercicio de la acción penal. Habrá que ver que tenga ejercicio de la acción pública y se rompa el monopolio de la acción penal pública del Ministerio Público. Y se tenga que compartir con la comisión. Claro. Esta es la última pregunta de mi parte y respóndamela por favor con un monosílabo que hemos quedado sin tiempo. La Corte, el control de la Corte es el camino para sobrepasar el escollo de la falta de mayorías calificadas en el Congreso y que el proyecto de Libre legisle a través de la Corte? No. Con monosílabo me dijo, no. ¿Y usted qué cree? Sí, porque han demostrado en estos 2 años, año y meses, esa dificultad gravísima para llegar al consenso de la mayoría calificada.
El último ejercicio del programa es que ustedes se formulen entre sí una pregunta y obviamente se la respondan. ¿Qué quisiera usted, diputado Barrios, preguntarle aquí al doctor Erazo de manera puntual y directa? Doctor Erazo, ¿está de acuerdo usted que hoy se está haciendo una elección totalmente diferente a la que se hizo la última vez en el Congreso? Es esta corte vigente que llega hasta hoy, ojalá, o mañana. Fíjese, abogado Barrios, que no se está haciendo ninguna elección diferente. Se está haciendo la misma elección con diferente vestido. O sea, antes era de 2 colores, ahora es de 3 colores. Pregúntele, por favor. Abogado Barrios, cuando llegue la solicitud de una consulta, un mecanismo de consulta ciudadana establecido en el artículo 5 y no logren la mayoría calificada para ello, ¿cuál va a ser el proceder de su partido para la tan ansiada constituyente que lógicamente tiene que pasar por una consulta ciudadana? La respuesta es sencilla. La actuación de mi partido haciendo respeto a la Constitución de la República. Les agradezco su presencia hoy en el programa. Espero que se hayan sentido cómodos con nosotros. Claro que Claro, sí. mucho Claro gusto, que sí. doctor. Mucho gusto. Muchas gracias. Déjemele un por compartir. saludo al pueblo de Honduras en 15 segundos, por favor, doctor Erazo. Pueblo hondureño, estamos ante horas de decisión histórica donde se ratifica la voluntad y compromiso y carácter democrático de toda la clase política y la élite partidaria del pueblo hondureño. Tengamos fe en nuestro creador, que va a derramar sabiduría en estos 128 diputados para lograr esos consensos, elegir una nueva corte y consolidar el Estado democrático de derecho. Tiene la palabra, diputado Barrios. Pueblo hondureño, muchas gracias por esa confianza de ustedes como soberano, confiarle al Congreso Nacional la potestad de elegir en segundo grado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Puedo asegurarles que hoy tenemos nueva Corte Suprema de Justicia porque es el mandato del soberano de Honduras. Gracias, queridos señores, que tengan un feliz día a ustedes. Muchas gracias y les espero pronto. Gracias. Muchas gracias. A todos también. Que tengan un día estupendo y un feliz fin de semana. Gracias. Adiós.